Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar Gestión Emocional de Adolescentes. Lo primero quisiera agradecer a la Fundación Canal porque a través de este programa Canal Educa está de alguna manera promocionando algo que a mi modo de ver, la adolescencia, la gestión de los adolescentes, a pesar de estar de moda, no siempre lo tratamos con la profundidad que realmente requiere, ¿no? Me parece, de verdad que agradezco que podamos acercarnos a esta temática que tan necesaria me parece. Podemos ver, ¿no? y podemos entender perfectamente de manera lineal cómo cuando son pequeños, cuando tratamos con pequeñines y pequeñinas, ¿no?, casi como adultos no solemos tener demasiada dificultad, quizá un poquito de estrés con las necesidades básicas, pero realmente las emociones que experimentamos cuando tratamos con ellos, al verlo, como podéis ahí observar, suelen ser bastante lineales. Emociones que yo creo que todos, emociones además de carácter bastante positivo, ¿no?, que no podríamos decir que no nos suponen demasiado problema, ¿no? Nos proponemos entender mejor las emociones en esta etapa y ayudarlos a gestionar. Tenemos que entender qué importante son nuestras emociones, hasta el punto de que, yo diría, pongamos más el punto de mira, aunque aprendamos a través de ellos y ellas, pongamos el punto de mira en nuestras emociones, que van a ser cruciales, porque, insisto, esa linealidad emocional que podemos tener cuando nos relacionamos con pequeñines, muchas veces se pierde, se altera. Realmente entramos en unas sinuosidades en las que nuestras emociones muchas veces es a nosotros a quienes verdaderamente nos desborda. Por lo tanto, para entenderles a ellos, tenemos que entendernos un poquito más a nosotros. Como docentes, desde luego tenéis el gran privilegio que supone el reto de tener que relacionaros con, vamos a decir, gente difícil. Gente difícil no porque realmente tengan problemas, tengan patologías, sino sencillamente porque están en una etapa en la que os recuerdo que vosotros y vosotras también habéis pasado. A partir de este momento, lo que quisiera es que vayamos viendo ciertas características que evidentemente concuerdan con lo que en esta etapa muchas veces manifiestan, otras veces no todos los perfiles de adolescentes son iguales, sin duda, pero tienen unas características que son las que a continuación vamos a ir viendo. Quisiera que, a la vez que os centráis en ellas, podamos ir introduciendo elementos para verlo como una oportunidad. La adolescencia es una oportunidad, no cabe ninguna duda, y solo hay que hablar con esos adolescentes y conectarnos con ellos para saber que lo que ocurre en esa etapa, sin ser tan relevante como dirían los neurólogos que de 0 a 6 ponen todo el énfasis, yo lo pongo en esa etapa, pero lo pongo a nivel emocional porque una de las primeras características es la conciencia que ellos y ellas tienen en esa etapa de todo lo que vosotras y vosotras hacéis, les decís. En definitiva, tienen mucha más conciencia de todo lo que les ocurre. Por lo tanto, dices, eso también será muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ir progresando a través de esas características y veamos cómo podemos abordarlas, ¿no? Son retadores, evidentemente. No es una etapa en la que no pueda existir esa capacidad de romper, de retar, si no estaríamos hablando de cualquier otra cosa, menos de la adolescencia, sino cómo romperían aquellas cuestiones que con cierta linealidad vienen heredadas de muchos años, donde la autoridad, donde realmente os hacen caso a casi todo, donde verdaderamente conectáis y hay una cierta armonía entre vuestras emociones y las suyas, ¿no? Y dices, eso hay que romperlo. Si es una etapa en la que no se rompe, serían adultos verdaderamente lineales a nuestra imagen y semejanza. ¿Es lo que realmente queréis? Son cortoplacistas. A veces pedimos que realmente es una etapa en la que queremos, nosotros como adultos nos planteamos que sería ideal que ya hicieran las cosas bien, que fueran absolutamente responsables, ya tienen una edad, ¿verdad? Tienen una visión todavía cortoplacista en la que verdaderamente están en un momento de la vida en el que tienen que romper, en el que tienen que experimentar el momento presente. Y curioso, uno de los elementos que creo que es muy importante tener en cuenta es que se puede dar la paradoja de que estén preocupados por la muerte, que de pronto surjan preocupaciones a larguísimo plazo, pero donde verdaderamente no estén interesados en lo que va a ocurrir mañana.
y son arriesgados. Sin duda, tienen una percepción de la vida, están en un momento en el que es mucho más importante la satisfacción inmediata, el ser capaces de vivir el momento presente sin ningún tipo de preocupación. Por lo tanto, esas preocupaciones a futuro son más nuestras, como adultos, como docentes, como padres y madres, que realmente ellos. Utilicémoslo como una oportunidad. ¿Cuál sería la oportunidad, ¿no? Si ellos se nos enfocan al presente y perciben la satisfacción inmediata y tienen una pobre demora de la gratificación y además un tardío desarrollo de la función ejecutiva? La función ejecutiva es la que se encarga, la que les permite neurológicamente aprovechar este tipo de recursos. Son los que más tarde evolucionan. Es como si a un crío que todavía no ha aprendido a andar le insistiéramos en anda, anda, anda. Bueno, hay dos aspectos importantes. Uno, a veces les otorgamos a los adolescentes esa capacidad que no tienen y muchas veces nos queremos saltar el proceso de aprendizaje. Si no ha habido hábitos, si no ha habido rutina, que al menos eso sí que nos ayuda a desarrollar esas, vamos a decir, habilidades que todavía no tienen bien resueltas, ¿no?, desde el punto de vista neuropsicológico, si nos saltamos ese paso del aprendizaje, no lo vamos a obtener. Por lo tanto, podríamos incluso utilizar esto como una oportunidad, incidir mucho en los beneficios que se puedan obtener en el día a día. Pongámonos en su plano. ¿Son materialistas? Bueno, al menos aprovechémoslo, porque muchas veces a los adolescentes les damos, les otorgamos, les facilitamos, pero no les pedimos nada a cambio. Pensemos en la búsqueda de satisfacciones, aunque sean externas, ¿no? Vamos a motivar como sea, es el momento de la motivación y se pueden desmotivar bastante. De hecho, esa conciencia de la que hablábamos antes, ¿no?, esa conciencia que tienen sobre lo que está ocurriendo, les puede llevar verdaderamente a no tener interés absolutamente por nada. Busquemos cómo reforzar ese sistema para que se mantenga en el tiempo. Y esa rebeldía, y estas características, nuevamente volviendo a ellas, o ese nivel exagerado de crítica que tienen con vosotros, los docentes, también con sus padres, ¿no? Y dices, ¿por qué nos preocupa tanto? Vuelven a ser características claras de una etapa rompedora. Si verdaderamente no desarrollaran en este momento vital esa capacidad para criticar, volvemos a hacernos la pregunta de antes, ¿no? ¿No estaríamos realmente intentando generar chicos y chicas que en un futuro se dejasen llevar, que siguiesen sus inercias? Desde luego, si hay un momento vital para parar y reanalizar lo que me viene, sobre todo de casa, lo que me viene de los adultos, por mucha autoridad que hubierais tenido y hubierais ejercido con ellos y ellas hasta ese momento vital, verdaderamente, si no existiera este nivel de crítica, tendríamos muchos más problemas de los que nos va a suponer abordar estas críticas. ¿Cómo podríamos plantearnos? Pues es una oportunidad para escuchar activamente. Nos permite asentar la idea de que su opinión nos interesa. Fijaos qué importante es que vayamos ya manejando con esos adolescentes un nivel base que nos permita abordar sus estados emocionales, con algo tan claro como abordar algo cotidiano como es la crítica, ¿no? Pero es que además vamos a conseguir que ellos también nos escuchen, ellos y ellas nos escuchen mucho más fácilmente, ¿no? Y además aprenderán una lección importantísima, y es que la crítica puede ser algo positivo, porque verdaderamente ellos a veces son especialmente sensibles a la crítica, ¿no? Cuando vean que nosotros no nos asustamos, ¿no?, porque nos critiquen, cuando vean que verdaderamente es una oportunidad, dices, habremos avanzado. Y se quejan mucho los adolescentes, y en ocasiones nos da... ¿Qué sentimos cuando se quejan? Porque muchas veces nos da mucha rabia y casi no les permitimos realmente que se quejen. Es una oportunidad para que como adultos además hagamos extinción y entendamos que quejarse les hace sentirse libres. Quejarse no es malo, no es algo negativo, no es algo tóxico. A veces como docentes sí que nos preocupa porque asociamos a la queja esa especie, es decir, nos sentimos nosotros mal porque lo personalizamos, ¿no? La queja es algo que tiene que ver con ellos, muchas veces ni siquiera tiene que ver con lo que está ocurriendo, con el motivo de la queja, ¿no? Y tras la queja, uno, se sienten mejor, dos, escuchan más. No queremos acercarnos más a ellos, no entendemos que estamos aprendiendo ciertas claves ligadas a sus emociones. Bien, pues aprendamos un poquito a través de estas características. Quieren decidir, quieren tener el poder de decidir, y esto a veces también como docentes nos asusta, ¿no?
¿No lo veis como una oportunidad para que se impliquen en el proceso de aprendizaje? ¿No podríamos ver esta característica como algo que fomente esas alternativas, que les pueda ayudar a asumir decisiones cuando no tengan esa autoridad que sois vosotros y vosotras, cuando no tengan a nadie detrás? ¿No pensáis que nos puede ayudar a que tengan y que vayan demostrando un mayor grado de implicación? Y la sumisión, porque muchas veces es una característica que vemos, ¿no? Bueno, no siempre nos la creamos, no siempre pensemos que detrás de esa sumisión hay necesariamente un acatar normas o un estoy de acuerdo, ¿no?, con estas cuestiones tan instructivas, ¿no?, que a lo largo del curso o a lo largo de esa interacción comunicáis. Muchas veces lo que hay es únicamente una apariencia. Y una característica que me parece muy importante y que creo que tenemos que tener en cuenta todos los adultos que convivimos, todos los adultos que de alguna manera tenemos algún tipo de implicación con adolescentes, es su autoestima. Volvemos a pensar muchas veces que esa autoestima ya se ha fraguado y que o está fraguada, bien fraguada, o realmente esa persona va a acarrear toda su vida con una autoestima negativa, lamentable, baja. Es un mito, es decir, la adolescencia es el momento propicio para que el adolescente le dé absoluto valor realmente a lo que está ocurriendo. Por lo tanto, sois personas que pasáis a su lado y que tenéis, hagáis o no hagáis, lo hagáis mejor o lo hagáis, pero tenéis una implicación que en muchas ocasiones, especialmente los maestros y maestras, dura para toda la vida. Es una oportunidad para reforzarles cualquier esfuerzo, por mínimo que sea. Y esto tiene que ver con la autoestima y tiene que ver con lo que acabamos de ver, ¿no? Valorar su autenticidad. Es importante, es de grado poder acceder a ellos y tener en cuenta que muchas veces esas características que nos pueden preocupar o que nos pueden a veces dar miedo o impactar en nuestras propias emociones, suponen una oportunidad para valorar la suya, su forma de hablar, su forma de vestir, ¿no?, su nivel de implicación, decíamos antes, su capacidad para criticar, ¿no?, la capacidad de criticar con inteligencia. La adolescencia es como un iceberg, vemos una parte, la que a veces nos quieren enseñar, y hay otra parte que nos perdemos, que es esencialmente la que conecta con esos estados emocionales. Ahí es donde tenemos que realmente involucrarnos y donde tenemos, si no conocemos bien esas características y no estamos dispuestos de alguna manera a empatizar con ellas, va a ser muy difícil esa conexión que nos permita de alguna manera abordar todo lo que queremos y que vamos a hacer a partir de este momento. Comunicarnos. ¿Por qué comunicarnos? ¿Por qué especial hincapié y siempre hablar de la comunicación con el adolescente? Porque no es fácil, porque a veces tratamos de usar códigos que hemos usado cuando eran pequeños, porque a veces tratamos de utilizar un estilo de comunicación que está más basado en nosotros, en nuestra experiencia, en nuestros aprendizajes, y aquí nada de eso vale. Evidentemente el cerebro no olvida y no podemos cambiar el chip, pero sí que facilita mucho el hecho de que pongamos el foco en quien tenemos delante. Es decir, tenemos delante un adolescente con unas características muy particulares, algunas nos gustan más, otras nos gustan menos, algunas nos asustan, otras nos revolucionan nuestros propios estados emocionales, pero realmente tenemos un individuo que lo que requiere es que, si queremos comunicarnos, establezcamos una química, establezcamos un proceso empático en el que, sin juzgar y sin tener en cuenta esas variables que están ahí, cada uno somos como somos, ¿no?, igual que generalmente vemos que los padres no suelen tener el padre y la madre los mismos criterios, ni tienen por qué, lo que hacen es aunarlos. Esto es lo mismo, tenemos delante una persona que sí que va a exigir que analicemos muy bien esos gestos negativos, ese contacto visual, que con el adolescente a veces es fugaz, otras veces es intenso, sobre todo si están altamente emocionados, pero que muchas veces desvían la mirada. Cómo nos molesta muchas veces esta actitud adolescente a través de un canal de comunicación no verbal que es obvio y que, visto en el papel, todos lo entendemos, nos reímos y decimos es verdad, pero que luego, cuando un adolescente se planta delante de vosotros y vosotras y actúa así, con mirada retadora, a veces con cara de desprecio, con enfado, con una postura y una distancia que os resultan incómodas, a veces no lo soportamos. Sabemos que es una comunicación típicamente adolescente, pero no lo soportamos, esa gesticulación, esa expresión facial, ¿no?, o a veces ese conjunto vacío que llamamos a esa inexpresión,
donde todavía os sentís mucho más turbados, ¿no? Y turbadas precisamente porque no sabemos cómo manejar esa comunicación o ese tono. Este lenguaje adolescente o lo conocemos y somos capaces de manejarlo sin dejarnos arrastrar por él, dices, o verdaderamente vamos a tener mucha dificultad para gestionar emocionalmente a los adolescentes. Nos van a dar sopas con ondas, nos van a realmente a pasar por arriba, nos van a ningunear o sencillamente nos van a ignorar. No sabemos muy bien a veces qué es peor. Escuchémosles activamente, mostrémonos empáticos con ellos. Aquí una de las principales dificultades cuando hablamos de empatía, emociones, problemas, canales de comunicación con adolescentes es cómo vamos a empatizar con aquellas cuestiones que en el fondo no estamos de acuerdo y que nos parecen incluso a veces terribles de ciertas cosas que nos dicen o que piensan. En realidad no hemos de confundir empatía con estar de acuerdo con ellos. Empatizar es algo relativamente fácil. Lo difícil sería si lo asociamos a un término con el que no casa, evidentemente, pero empatizar, que es ser capaces de ponernos en su lugar y entender desde su perspectiva lo que está diciendo, lo que está sintiendo, lo que nos está realmente comunicando, no es tan difícil, sobre todo si nos separamos de ello. No tenemos que creer, ni pensar, ni estar de acuerdo. Son dos procesos distintos. Podemos perfectamente empatizar y no estar de acuerdo. Podemos hacerlo, no estamos perdiendo ningún tipo de autoridad, no estamos realmente siendo poco honestos, todo lo contrario, estamos conectando con ellos y ellas para decirles que soy capaz de escuchar aquello que me quieras decir, por terrible que sea, por terrible que me parezca, ¿no? Y dar un feedback positivo y no juzgar, fundamental. Alguien pensaría, pero como docentes tenemos que juzgar y nuestra capacidad para opinar, nuestra capacidad para decir lo que está bien y lo que está mal, hay tiempo para todo eso. Hay tiempo, pero no es lo que debemos de colocar en un primer momento, porque entonces no estaremos en una comunicación positiva ni en un proceso de empatización y todo esto de las emociones adolescentes pasarán y nos resbalarán, pero no conectaremos con ellas. No tenemos por qué juzgar en un primer momento, podemos perfectamente escuchar y dar un feedback positivo, al menos que vaya dirigido al estado emocional que tengan esos adolescentes, ¿no? Ayudarles, buscar alternativas de solución, pero como facilitadores. Lo que el adolescente ya no entiende tan bien, como cuando son pequeñines, es esa dirección hacia la que les llevamos, ¿no? ¿Sois directivos? ¿No sois directivos? Con un adolescente, evidentemente, no podemos serlo. Al menos en un porcentaje muy alto de las cuestiones cotidianas. Entiendo que habrá normas que son innegociables, entiendo que hay regímenes de funcionamiento del centro que, por supuesto, aquí ni decide, opina, pero no decide, por supuesto, el alumno, ¿no? Pero yo me refiero a dirigirnos hacia tantas y tantas cuestiones que nos abordan. Somos facilitadores, realmente. Por lo tanto, hagamos una escucha activa. Demos señales, orientémonos hacia ellos, mirémosles a la cara, tengamos posturas de acercamiento, no interrumpamos su discurso. Cuando un adolescente conecta porque alguien le escucha, dices, ya lleváis varios puntos de ventaja. Cuando a alguien se le entrecorta y no se le deja realmente que se exprese, dices todo lo contrario, habéis perdido algo que tendréis que volver a recuperar. Y aceptemos el mensaje tal y como llega, sin hacer atribuciones. A veces nos molesta profundamente esa forma de hablar de los adolescentes, ¿no? Porque les escuchemos, incluso porque les demos cierto feedback positivo, no estamos asumiendo, no estamos aceptando, ni siquiera estamos diciendo que nos gusta o que nos parece apropiado, en absoluto. Lo que no podemos entrar es en un proceso de incomunicación. Hay momentos en los que prácticamente entonces no podríamos hablar con ellos, ¿eh? Y ellos son capaces de discriminar muy bien en diferentes sitios y con diferentes personas. Y demos señales de interés, movimientos afirmativos de cabeza, breves comentarios, preguntas cortas. Los adolescentes dan mucho valor a ese lenguaje no verbal. Nos lo ven, no hace falta que nos lo escuchen. Aceptemos y respetemos realmente cómo son, independientemente de los sentimientos que puedan provocarnos, ¿no? Recuerdo perfectamente un docente con toda la experiencia del mundo, pero que es cierto que había vivido ya muchas etapas y en las primeras etapas había vivido cuestiones muy distintas a las que estaba viviendo actualmente. Le costaba tremendamente, sentimentalmente, se veía muy dolido porque esas provocaciones en el aspecto, en el lenguaje, en la forma de hablar, dices, rápidamente en su cerebro sonaba algo absolutamente abrupto y tremendo, ¿no?
bueno, el trabajo desde otra perspectiva hace pura y llanamente que conecte, que se comunique y que a partir de ahí pueda ejercer un nivel de autoridad incluso mucho más adecuado. Sonriamos. Muchas veces en los docentes que tenéis esa capacidad para transmitir a los pequeñines esa alegría y esa felicidad, a veces la perdéis con los adolescentes, ¿no? Y no es vuestra culpa en absoluto, pero sí que es cierto que es vuestra responsabilidad, porque la risa es vuestra, ¿no? Y cuando los adolescentes acaparan esa capacidad de manipularos emocionalmente y acaparan esa capacidad para que estéis tristes, enfadados y demás, habéis perdido mucha capacidad de dominio sobre vosotros y sobre el grupo de adolescentes, ¿no? Bien, y consigamos transmitir interés por algo que va más allá de los problemas del aula. Os decía antes, sois un privilegio del cual ellos se acordarán siempre, pero tenéis que realmente tenéis que tratar de separarlo y de cambiar la mentalidad de aula, docencia, instrucciones, formato de aprendizaje, a veces más que enseñar, a veces más que realmente proporcionarles a lo que ellos van, ¿no? Ellos van a los centros verdaderamente para que les enseñéis, pero por delante de eso va esa conexión, va ese apoyo emocional. Sin apoyo emocional, sin esa chispa, sencillamente no va a haber esa conexión. Pedro nos pregunta, ¿no podemos exigirles respeto? Somos adultos, somos sus profesores, muy oportuna en relación a lo que estamos diciendo, ¿no? Podemos, pero no es la vía para conseguirlo. Es decir, podemos decirles lo que queramos, podemos exigirles, pero ¿a dónde nos conduce? Nos conduce a esto que estamos diciendo, es decir, a la conexión, a la empatía, a que sientan que tenemos algo que aportarles, a que somos personas de referencia. Me temo que eso no se exige, eso se gana, eso se demuestra y eso se trabaja poco a poco. Puede parecer mucho más complejo, porque es menos directo, pero realmente es muchísimo más eficaz. Muchas veces pensamos que los adolescentes son tan tremendamente duros y, como decíamos, algunas de esas características nos suenan tan negativas que pensamos que tienen falta de sensibilidad, ¿no? Es la etapa de la sensibilidad, son tremendamente sensibles, pero ciertamente lo son a la aprobación, a la crítica, a la reprobación, de tal manera que si os ha tocado ocupar un rol como docentes, de tenerles que decir lo que está mal, de tenerles, evidentemente, esa sensibilidad no se va a mostrar en buenas caras, en una comunicación positiva, etcétera, etcétera, pero desde luego que lo son. ¿Y son empáticos? Cuando hablamos de la empatía, ¿no? que ya hemos hecho alguna mención, ¿no? La empatía no es algo de ser o no ser, ¿no? Sino de distribuir, de mostrar. Claro que sí, empatizan. Es la edad en la que más empatizan, pero con sus iguales, no con vosotros, no con sus padres, con sus madres, ¿no? Y con vosotros o vosotras. Evidentemente, empatizar a veces os quejáis de que, además de ser insensibles, son tremendamente, o pueden ser y mostrarse tremendamente dañinos, ¿no? Qué poca empatía que tienen, ¿no? Bueno, desde luego no empatizan, pero muchas veces también nos cuesta, como adultos, empatizar con ellos y ellas, ¿no? Por lo tanto, dices, ¿y somos por eso poco empáticos? No, con otras personas tenemos una capacidad terrible, ¿no? Por lo tanto, dices, no es una cuestión de que no lo sean, en absoluto, busquemos esa empatía. Muchos adolescentes están realmente acogotados, con miedo al fallo, porque lo vienen haciendo, con miedo a no conseguir esos objetivos que para los docentes y también para sus padres es tan importante, ¿no? Vamos a valorar el intento, vamos a valorar ese proceso de aprendizaje en el que verdaderamente lo importante ¿qué es? Lo importante no es que se motiven y que vayan realmente creciendo a partir de esa experiencia del día a día, o que realmente consigan objetivos que por otro lado tampoco vamos a ver porque estamos hablando de objetivos a largo plazo. Es mucho más potente que nos centremos en la gestión emocional que durante esa etapa que os ha tocado como docentes tengáis la oportunidad de vivenciar. Evitemos el enfado. ¿Habéis pensado el porcentaje de tiempo que al cabo del día pasáis enfadados y enfadadas, como docentes, como padres, como madres? Hemos hecho de una emoción básica, hemos hecho algo que se nos pega y que parece que es como nuestro traje a medida. Decíamos, son muy sensibles, ellos sí que son capaces de captar ese lenguaje no verbal en nosotros, mucho mejor que nosotros y nosotras con ellos, ¿no? Hasta tal punto realmente que nos lo palpan.
y las emociones negativas se contagian y el enfado invade e interrumpe todos los procesos de comunicación. Por lo tanto, dices, el enfado unido al miedo nos hace muchas veces canalizar y vehiculizar mensajes del tipo de no lo conseguirás, como continúes así, dices lo que va a pasar es esto, va a pasar lo otro, dices ese tipo de vocablos, ese tipo de comunicación, que a veces como adultos nos parece que es una forma de alertarles, en realidad es tremendamente contraproducente. A veces hemos adquirido ese rol de personas que necesitamos ser quienes les digamos lo que está bien, lo que está mal. Como docentes tenemos realmente que ayudarles a crecer, por lo tanto, les tenemos que señalar. Pensad que los adolescentes llevan ya un cúmulo importante de veces que les criticamos, les decimos, y dices, conviene compaginarlo y conviene realmente alternarlo perfectamente con otro tipo de cuestiones más de carácter positivo, que realcen, que motiven, que les hagan entender que lo pueden conseguir, que realmente hay cosas, porque hay cosas que hacen bien. Entiendo que es súper importante. Vamos a darles pistas de todo lo bien que se van a sentir en un proceso de aprendizaje, ¿no? La sensación de logro, siempre en positivo. Si no hay sensación de logro, si no conseguimos generar esa sensación de confianza en ellos, si a ellos no les llegan esa gestión emocional positiva, verdaderamente es difícil que consigan creer en nosotros y por lo tanto creer en ellos. Muchas gracias a todos y todas por vuestra atención. La verdad es que ha sido muy interesante, podríamos pasarnos horas charlando sobre la adolescencia. Agradezco mucho vuestras preguntas, algunas se habrán quedado. Bueno, muchísimas gracias.